Agosto de 1945. El final de la Segunda Guerra Mundial no fue una rendición gradual, sino un estallido atómico. Dos detonaciones que redefinieron la guerra, la ética y el futuro de la humanidad. Este capítulo explora no solo lo que sucedió, sino por qué sucedió, quiénes lo decidieron, cómo lo vivieron quienes estaban allí y cómo sigue resonando hoy, 79 años después. 1942-1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se convirtió en arma de destrucción masiva. Un esfuerzo secreto de 130.000 personas y $2.200 millones. No buscaba solo vencer, sino reinventar los límites de lo posible. Historiadores como Richard Rhodes, 1986, subrayan que su éxito no fue técnico únicamente. Fue una convergencia entre física cuántica, ingeniería industrial y decisión política sin precedentes. En este contexto, la bomba atómica dejó de ser una posibilidad teórica para convertirse en una opción estratégica deliberada. 26 de julio de 1945. En Potsdam, Alemania, Truman, Churchill y Chiang Kai-shek emitieron una advertencia formal a Japón: rendición incondicional o rápida y total destrucción. Pero el gobierno japonés, dividido entre facciones militaristas y diplomáticas, descartó la declaración como irrelevante, mokusatsu. No fue una negativa explícita, sino un silencio táctico, una interpretación que historiadores como Tsuyoshi Hasegawa, 2005, consideran crítica. El mensaje no llegó al público ni al emperador con claridad. Mientras tanto, los Estados Unidos ya habían probado la bomba en Alamogordo. 1942-1945, dirigido por J. Robert Oppenheimer y financiado por el gobierno estadounidense. El proyecto Manhattan movilizó a físicos como Niels Bohr, Enrico Fermi y Richard Feynman en una carrera contrarreloj. No fue solo una hazaña tecnológica, fue una reorganización radical del conocimiento. Como señala el físico y historiador David C. Cassidy, 1992, el proyecto transformó la ciencia académica en una industria estatal, fusionando laboratorios universitarios con complejos industriales. Su costo real, ajustado a inflación, supera los 30.000 millones actuales, equivalente al presupuesto anual de la NASA. 6 de agosto de 1945, Truman, quien asumió la presidencia tras la muerte de Roosevelt en abril, recibió la noticia de la prueba exitosa de Trinity el 16 de julio. Su diario personal, preservado en la biblioteca Truman, revela su angustia. Tenemos que usarla antes de que los japoneses invadan Australia. Sin embargo, estudios recientes como los de Gar Alperovitz, 1995, y Barton Bernstein, 1996, cuestionan esa narrativa. Argumentan que Truman sabía que Japón estaba buscando una rendición negociada a través de la Unión Soviética y que la bomba sirvió también para intimidar a Moscú. La evidencia archivística muestra que el Comité Interdepartamental de Política Nuclear recomendó su uso sin advertencia previa. Ahora soy la muerte, el destructor de mundos. Estas palabras del Bhagavad Gita, citadas por Oppenheimer tras la prueba de Trinity, resumen su dualidad: arquitecto científico y profeta atormentado. Aunque apoyó inicialmente el uso de la bomba contra objetivos militares, su postura cambió tras Hiroshima. En 1947, advirtió ante el Consejo de Seguridad Nacional: el peligro más grave radica en que cualquier nación pueda construir una bomba en pocos meses. Su testimonio en 1954, cuando le retiraron su licencia de seguridad, se convirtió en un símbolo de la responsabilidad moral de la ciencia frente al poder político. 15 de agosto de 1945, Hirohito rompió siglos de tradición al hablar directamente a su pueblo por radio, la primera vez que los japoneses escuchaban su voz. Su discurso, redactado bajo presión militar y civil, evitó la palabra rendición, usando en su lugar cese de las hostilidades. Según el historiador Herbert Bix, 2000, el emperador no fue un mero títere,
Había estado informado sobre las opciones de paz desde mayo y autorizó la aceptación de los términos aliados tras la caída de Nagasaki y la invasión soviética de Manchukuo. Su decisión salvó a millones de vidas, pero también consolidó su figura como símbolo de continuidad nacional, no de responsabilidad histórica. Desde marzo de 1945, LeMay ordenó ataques incendiarios nocturnos sobre 66 ciudades japonesas, incluida Tokio, donde murieron más de 100.000 personas en una sola noche, 9-10 de marzo. Su estrategia, basada en el concepto de guerra total, anticipó el uso de la bomba atómica. Ambos objetivos eran desmoralizar al pueblo y destruir la capacidad industrial. Sin embargo, LeMay reconoció más tarde: el bombardeo convencional era tan letal como el atómico, pero carecía del impacto psicológico. Su papel revela una verdad incómoda: Hiroshima no fue un salto ético, sino una escalada tecnológica de una lógica ya establecida. La bomba Little Boy, lanzada desde el B-29 Enola Gay, detonó a 600 metros sobre el centro de la ciudad. La temperatura alcanzó 4.000 grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol, y generó una onda expansiva que arrasó 13 kilómetros cuadrados. Según los registros del Museo de la Paz de Hiroshima, 70.000-80.000 personas murieron instantáneamente. Otros 70.000 sufrieron quemaduras de tercer grado, lesiones por esquirlas y radiación aguda. Las víctimas no fueron solo soldados. El 85% eran civiles, incluidos 12.000 estudiantes movilizados para limpiar escombros. Este hecho ha sido central en el debate ético contemporáneo sobre distinción entre combatientes y no combatientes. Originalmente, Kokura fue el objetivo principal, pero nubes densas y humo de incendios previos obligaron al B-29 Bockscar a dirigirse a Nagasaki, una ciudad portuaria con instalaciones militares, pero también con templos budistas y barrios residenciales. La bomba Fat Man detonó sobre el valle de Urakami, matando a 40.000 personas de inmediato y heridas gravemente a otras 60.000. A diferencia de Hiroshima, el terreno montañoso contuvo parcialmente la onda expansiva, pero intensificó la radiación reflejada. Historiadores como John Dower, 1999, destacan que Nagasaki fue elegida no por su valor estratégico, sino por su capacidad de demostración visual. Su geografía permitía una imagen fotográfica más impactante para los reporteros aliados. Entre 200.000 y 226.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki antes de finales de 1945, según datos del Departamento de Salud Pública de Japón. Pero la cifra real es mayor si se incluyen muertes por cáncer y enfermedades relacionadas con la radiación hasta 2023. Los hibakusha, expuestos a la bomba, enfrentaron discriminación social, dificultades para encontrar trabajo y matrimonio y traumas intergeneracionales. Documentos del Ministerio de Salud japonés muestran que el 60% de los sobrevivientes desarrollaron trastornos psiquiátricos crónicos. Su testimonio oral, recopilado por el Proyecto de Testimonios de Hiroshima, sigue siendo una fuente primaria insustituible para la historia ética de la guerra. La sociedad japonesa de 1945 estaba moldeada por el Bushido, el código samurái, y la ideología del Estado Shinto, que presentaba al emperador como descendiente divino. Esta cosmovisión hizo extremadamente difícil aceptar la rendición. Significaba no solo derrota militar, sino una ruptura ontológica. El término mokusatsu, usado para referirse a la Declaración de Potsdam, no tenía equivalente exacto en inglés. Implicaba ignorancia deliberada, no rechazo abierto. Como explica el lingüista Toshiko Kato, 2018, esta brecha semántica contribuyó a la escalada fatal. Occidente leyó silencio como desafío. Japón lo entendió como espera. Hiroshima y Nagasaki no son meros capítulos cerrados de la historia. Son espejos vivos que reflejan en tiempo real
nuestras decisiones éticas, nuestros avances tecnológicos y nuestras responsabilidades políticas. ¿Es éticamente defendible recurrir a armas de destrucción masiva para evitar una guerra aún mayor? ¿Puede la ciencia realmente separarse de las consecuencias de su propia aplicación? ¿Y cómo honramos la memoria sin caer ni en el olvido ni en la venganza? Tu reflexión, no como observador pasivo, sino como ciudadano consciente en un mundo atómito, forma parte esencial de esta historia que sigue escribiéndose cada día.